es la confección de las cuentas de resultados previsionales. Bueno, pues es un ejercicio en el cual los economistas pues intentamos saltar en el tiempo y ver cuál puede ser la proyección de ingresos, de gastos y por tanto de resultados que puede derivarse de la explotación de la actividad. Como os decía, pues aquí ya entra un poco más dejamos un poco aparte la cuestión relativa a las inversiones y entramos de lleno en la explotación de las mismas y cómo estas son capaces de generar una actividad que permita, pues por un lado, el mantenimiento del canon propuesto, siempre y cuando estamos hablando de gestión indirecta, y para el posible licitador, pues la recuperación de la inversión. Con lo cual, la secuencia que vamos a seguir pues es la formulación de las proyecciones de ingresos, el cálculo de los costes de personal, el cálculo de los costes derivados de los principales aprovisionamientos, otra serie de costes de explotación que surgen y que resultan significativos, así como un determinado margen de seguridad, determinar si existen o no necesidades de financiación, comparar las proyecciones de ingresos y gastos de la cuenta previsional de resultados ajustados al horizonte temporal que hayamos previsto para la explotación, calcular los flujos de tesorería que genera el proyecto. Como decía con anterioridad, pues ciertamente los estudios de viabilidad, las diferentes metodologías de cálculo trabajan sobre la generación de tesorería, sobre la generación de caja. Como decían estos humoristas, pues la generación del taco. Con esa generación de tesorería, a través de la aplicación de la metodología Vanity, que hablaremos un poquito de ella más adelante, verificar si se produce retorno y rentabilidad de la actividad. En base a los resultados que obtenemos de Vanity, concluir si es viable o no y realizar una revisión crítica. ¿Vale? La revisión crítica normalmente se realiza cuando alcanzamos supuestos en los cuales no es viable. Entonces, en sentido inverso, vamos viendo dónde podemos reajustar para que logremos alcanzar unos resultados en los cuales encontremos algún horizonte de viabilidad. Bueno, pues parece más de lo que en realidad es, ¿vale? Tiene mucho más que ver con el sentido común y con, bueno, pues cierto conocimiento de cómo se desarrollan determinadas actividades económicas que con una ciencia no estamos descubriendo la fórmula de la Coca-Cola. Y voy a tomar de nuevo pues el ejemplo o el caso de qué sucedería pues con un centro de día, ¿vale? Y como os decía, pues tiene la cosa mucha más lógica, dada la rigidez de determinados aspectos legales de estas actividades que facilitan sobremanera cuál es en este caso, pues el cálculo de los ingresos y de algunos gastos. Con lo cual, a modo de ejemplo, pues os traslado algunas hipótesis con las que trabajamos en supuestos como estos. Pues, como suponemos que estos centros han de ser accesibles a toda la población, pues se da por hecho que van a solicitar el acceso a concertación. ¿Esto qué significa? Pues que un número determinado de plazas, el mayor posible, dado que no debemos perder de vista el sentido de servicio público, se van a destinar a plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Como además tenemos pues
esas listas de espera tan importantes, el problema de envejecimiento de la población, pues ciertamente hay cierta garantía de que nueva plaza que se habilite en concertación, pues nueva plaza que va a ser ocupada. ¿Vale? De media, pues la Junta de Andalucía tarda aproximadamente 2 años en conceder la autorización para que los centros entren a concertación. ¿Vale? Los ingresos pues vienen claramente delimitados por la tipología del centro y su capacidad. ¿Vale? Y la capacidad viene determinada por las autorizaciones que finalmente conceda la Junta de Andalucía. Y los precios de concertación los fija anualmente la Junta de Andalucía. ¿Vale? Por lo cual, los ingresos que se forman a través de una fórmula muy sencilla que es P por Q, precio por cantidad, ya la tenemos resuelta. Sabemos el precio, porque van a ser precios fijados por la Junta de Andalucía, para las plazas en concertación, y sabemos la cantidad, porque las propias autorizaciones del centro nos lo van a determinar. ¿Vale? Es de los supuestos desde el punto de vista legal es complejo, pero desde el punto de vista de la mecánica de cálculo del economista es muy sencillo. ¿Vale? ¿Dónde puede venir la complejidad? Pues para el periodo de transición que se produce antes del acceso a concertación. En este caso, pues tendríamos que echar un vistazo a por dónde se está moviendo el sector y hacer lo que se denomina un benchmark con otros centros residenciales de la zona o del área de influencia para ver por dónde van los precios y, bueno, pues hacer las estimaciones de cuáles pueden ser esos precios y cuál puede ser esa ocupación de plazas eminentemente privadas en los 2 años que se tarda en acceder a la concertación. ¿Vale? El coste de personal también viene determinado por la tipología del centro y su capacidad. En ese sentido, pues la normativa de la Junta de Andalucía es clara y establece pues tanto los perfiles profesionales con los cuales debe contar el centro como la ratio de estos con respecto al número de usuarios. Ahí pues de vez en cuando se nos dan algunas anécdotas cómicas, puesto que como cada usuario da un determinado porcentaje, 0 no sé cuántos de un determinado profesional, pues hay veces que cuando multiplicas, pues por ejemplo, 30 residentes por 0,37 auxiliares por cada residente, pues te dan 9 auxiliares con 5. Dices, vale, pues hay que contratar 9 auxiliares completos y la mitad de otro auxiliar. Bueno, perdonad la broma, ya habría ajustes en contratación, pero vamos, a lo que básicamente sabríamos que habría 9,7 unidades de un determinado profesional que además tiene un coste salarial que viene dado por la descripción de las categorías que se hacen en los convenios colectivos. Con lo cual, pues esos 9,7 auxiliares, pues multiplicados por lo que anualmente cueste su salario y su coste de seguridad social, pues te va a dar el coste de personal de esa categoría profesional. ¿Vale? En algunos casos se ha recomendado, si existe bueno, pues algún factor limitante, se considere el redondeo al alza, ese 9,7 auxiliares, pues llevárnoslo a 10, puesto que puede que haya zonas en las cuales tanto por lejanía como por factores de despoblación o falta de perfiles profesionales, pues no se puede aspirar a tener una persona con el ajuste de jornada que necesitamos para que cuadre el 9,7, ¿vale? Pero bueno, son los menos. De tal manera que, como he dicho antes, 2 grandes partidas que componen las cuentas previsionales de resultados, pues las tenemos resueltas. Los ingresos y
los costes de personal. Hay que tener en cuenta con respecto a los costes de personal que en el periodo de transición no se aplica con toda su rigurosidad lo que impone la Junta de Andalucía con respecto a estos perfiles, ¿vale? Es decir, en el momento en el que entramos en concertación, sí tienes que cumplir de manera escrupulosa con los perfiles y las ratios que te indica la normativa. En el periodo transitorio, pues puede haber cierta flexibilidad en la conformación de la plantilla, ¿vale? Conforme se accede a concertación, pues está claro por la experiencia de otros centros, pues que el 100% de las plazas se van a ocupar, con lo cual durante el periodo que tengamos en estudio, pues vamos a tener un número determinado de plazas multiplicado por un ingreso mensual por cada plaza, que nos va a dar una proyección de ingresos a las cuales simplemente le haremos con el paso conforme vayamos avanzando en los ejercicios en estudio, le iremos aplicando un factor de corrección correspondiente al IPC. En los últimos años pues no ha sido muy relevante, pero es cierto que ahora mismo en la situación en la que estamos, pues por lo menos los 2 próximos ejercicios en las proyecciones sí es conveniente tener contemplado un impacto del IPC en torno al 5% anual, que es más o menos lo que con ciertos altibajos nos vamos a tener que comer en los próximos años. Con respecto a los consumos de explotación, ¿vale?, que sería fundamentalmente la partida de alimentación, nosotros en los estudios lo que hacemos es aplicar medias sectoriales en función del tipo de centro que estemos analizando. Bueno, pues hay diferentes estudios. Los centros de día pues tienen una determinada ratio sobre los ingresos, las residencias tienen otra. Estoy hablando de memoria, yo creo que los centros de día estaba la ratio en torno al 15% sobre ingresos y las residencias en torno al 20%, con lo cual, pues bueno, como afortunadamente la proyección de ingresos la tenemos muy clara porque viene facilitada por ese número fijo de plazas y esos precios fijados por la administración, pues es aplicar el porcentaje y ya nos sale directamente la proyección de esos ingresos, de esos consumos de explotación. Lógicamente, esas van a ser las 2 grandes palancas de coste. ¿Qué es una palanca de coste? Pues es un coste que tiene una incidencia muy importante dentro de la estructura de costes del personal y que ya sea porque la toque por cuanto que la aumento o la reduzco, tiene un impacto muy relevante sobre la cuenta de resultados, ¿vale? Pues imaginaros que si sobre una cuenta de resultados pues hay un determinado coste que es el 40% de los ingresos, pues si logro tocar un punto porcentual, el impacto en cuenta de resultados va a ser mucho mayor que otro coste que si logro tocar un coste que solo tenga un impacto del 1% sobre los ingresos. Esto parece un poco trabalenguas, pero cuando veamos una cuenta de explotación lo veréis más claro. Las amortizaciones en función de la dimensión de la inversión van a tomar más o menos relevancia. Si estamos proponiendo al licitador que asuma una inversión muy fuerte, pues lógicamente van a tener un componente muy importante dentro de la estructura de costes. Si efectivamente esa inversión es muy fuerte, pues las amortizaciones pueden tener un peso específico que pueda llegar a ser superior incluso al del coste de personal y los gastos de explotación. Los otros gastos de explotación pues serían una gran bolsa en la cual pues, se van a contener eventuales alquileres, pues imaginaros que tengan renting de fotocopiadoras o incluso es curioso para precisamente resolver muchos de estos problemas de si
realizo una inversión que va a superar, voy a realizar una inversión, pero el periodo de explotación se va a quedar corto con respecto a su amortización, pues se recurre muchas veces a alquileres operativos. Y hay alquileres operativos hasta de vacas. Con eso lo digo todo. Han proliferado una serie de entidades financieras especializadas en este tipo de operaciones, en las cuales pues lo puedes alquilar prácticamente todo, de tal manera que con un coste un poquito superior con respecto a lo que supondría el adquirirlo con financiación tradicional o, vamos, adquirirlo en propiedad, puede resolver estos problemas de ajustes de horizontes temporales. Bueno, pues los alquileres pueden tener también un peso específico porque puedan sustituir a determinadas inversiones, suministros, mantenimientos, servicios profesionales, primas de seguros y demás. Aquí normalmente nosotros no recomendamos que supere una ratio del 10% en relación con los ingresos. Sí. No, si la inversión la realiza el ayuntamiento, entra como canon. Como le va a entrar al licitador, las amortizaciones de la inversión del ayuntamiento le van a entrar, pero en concepto de canon. Recuerdo. Así, perdonad, si alguno no habéis leído la pregunta. Ramón está preguntando que si la inversión la sufraga el ayuntamiento, debemos seguir contemplando las amortizaciones en la cuenta de resultados. No, la amortización de los elementos en los cuales se invierte en el ayuntamiento nos van a llegar eso, vía canon. Si recordáis, cuando hemos analizado la inversión, determinábamos en la tabla dos tramos, el tramo de inversión del ayuntamiento y el tramo de inversión del licitador. Del tramo de inversión del ayuntamiento, cuando habíamos hecho la evaluación del montante total, habíamos calculado la amortización anual de cada uno de los elementos y la suma de esos elementos daba la proyección del canon. El canon es lo que nos va a pagar el eventual licitador y le entra a él en su cuenta de explotación en concepto de canon. Amortizaciones, en el caso, que es este caso concreto que estamos analizando la cuenta de resultados del licitador, es solo de las inversiones que realice este. Si se ha determinado que existe necesidad de acceder a financiación por parte del licitador para acometer el proyecto, pues lógicamente esa financiación no suele ser gratuita, suele llevar intereses, con lo cual tenemos que hacer tanto la estimación de esas necesidades de financiación como una proyección de esos intereses que devengaría la deuda. Pues bueno, pues ahí podéis encontrar por internet multitud de plantillas para el cálculo de los cuadros de amortización de préstamos, de los cuales pues vamos tomando los intereses, ¿vale? Muy importante aquí en negrita, cuando estamos proyectando tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea facilona de que el papel todo lo aguanta, ¿vale? Hay que ser consecuentes con los importes que estamos analizando y los objetivos que nos obliga a cumplir. Es decir, yo puedo llegar al final, en la primera revisión de mi trabajo, pues puedo llegar en una primera revisión del retorno de la inversión, pues que la actividad necesita sí o sí pues generar unas cajas, por poner un número, de 100.000 euros todos los años para que se pueda retornar la inversión. ¿Qué es lo que hago? ¿Me voy rápidamente a mis proyecciones y las retuerzo hasta que consiga los 100.000 o ese retorcer tiene un límite? Ahí es donde voy con esta frase. La hoja de cálculo Excel a mí me permite subir los ingresos y tocar los gastos hasta que yo consiga, por supuesto, la cantidad que necesito. Otra cosa es que, puesta esa cantidad en perspectiva, sea un objetivo que se pueda cumplir. Es decir, no servirá de nada el estudio de viabilidad
si yo he retorcido de mala manera las cifras para conseguir un objetivo determinado, que es que a mí me cuadre el retorno de la inversión, ¿vale? En ese sentido, pues es importante fijar unos escenarios que nos permitan, jugando con diferentes geometrías de ingresos y gastos, obtener una mejor visión del proyecto, ¿vale? Pues en este caso, nosotros en la casa lo que utilizamos son tres escenarios. Un escenario pesimista, un escenario neutro, en el cual, como se diría coloquialmente, salimos lo comido por lo servido, es decir, se retorna justamente el importe invertido, y luego un escenario un poco más optimista que nos permita, pues bueno, en unas condiciones óptimas de explotación, pues ver cuál es la capacidad de generación de recursos y la rentabilidad para poder ponerlo en perspectiva con otras posibles inversiones. A mí me resulta particularmente útil la proyección de la neutralidad porque encaja mucho con uno de los planteamientos de muchos empresarios cuando invierten, de bueno, pues esto no sé exactamente cómo nos va a salir, pero por lo menos que salgamos al par. Tengo un cliente que dice, por lo menos que empatemos, ¿vale? Entonces, la idea del empate y qué necesito para alcanzar el empate hace que el empresario ponga realmente en perspectiva cuáles son sus capacidades para alcanzar ese escenario en el cual la cosa no le va a producir ningún dolor. Sin embargo, si nos quedamos en el más pesimista, pues muy probablemente piense que, hombre, que eso no vamos a ser unos cenizos, no hay que pensar en positivo. Y si nos vamos al optimista, pues se engorile y no considere ciertas contingencias que pueden surgir en la explotación. De tal manera que no sé por qué este escenario neutro los sitúa mucho mejor en el terreno y les permite valorar mucho mejor cuáles son sus fuerzas para desarrollar la actividad. Y, por supuesto, algo que en todos los ámbitos, ya sea el privado, ya sea de proyectos relacionados con actividades actividades económicas municipales, no deben estar supeditados los proyectos a la obtención de subvenciones, ¿vale? Desde el punto y hora que la viabilidad de un proyecto está supeditada a que una subvención salga, para mí ya existen notables dudas con respecto a la viabilidad. Creo que hay una pregunta por aquí. Vale, la leo, de José Antonio. Si ya se hizo un estudio de viabilidad en el año 2008 para la adjudicación del centro de día y ahora tenemos que volver a adjudicarlo, ¿hay que volver a hacer y aprobar un nuevo estudio? Sí, sí, sí. Sí, yo te recomiendo que sí. Sí, porque 2018, 4 años en el tiempo son bastantes y bueno, a ver, no tengo todavía yo muy en el radar cómo ha podido cambiar la legislación, pero es cierto que con los dramas que se han vivido en algunos centros residenciales en los tiempos más duros de pandemia, estoy convencido de que van a retocar las ratios de personal por cada residente, incluso los perfiles profesionales y más que probablemente la dotación de medios de las propias residencias, porque es que ha habido momentos en los cuales se han encontrado que no tenían ni recursos médicos para atender a los residentes. Y yo creo que si no lo han hecho ya, esa sea una de las modificaciones que están en curso. Vamos, casi seguro. ¿Vale? Con lo cual, sí, te recomiendo que si es de 2018 lo actualicéis. Decía, si hay subvenciones de por medio, pues nadie le hace ascos a una subvención, pero si eso condiciona la viabilidad del proyecto,
para mí supone un elemento claramente restrictivo. Para mí un proyecto tiene que ser viable por sí mismo. Que después obtiene algún tipo de ayuda, pues bienvenida es, pero necesita que por sus medios sea viable. Pues si no, pues nos podemos encontrar incluso con alguna reclamación surrealista de, oiga, yo es que me lancé a esto porque me habían prometido que había una inversión, sino de que me iba a meter. Pues estas cosas para mí son de sentido común, pero no siempre el sentido común acompaña a todos. Entonces, si la subvención llega en un proyecto que per se es viable, fortalece su viabilidad. Si la subvención supedita la viabilidad, entonces consideremos serias dudas con respecto al buen fin de este. Cuando analizamos la cuenta previsional de resultados, pues está claro que si la actividad no es rentable, con total seguridad, con casi total seguridad, va a ser muy complicado lo diré, que el proyecto sea viable, pero lo que más nos interesa es la capacidad de generación de caja. Y ahí voy a entrar en un concepto un poco difuso, ¿vale? Y es que no necesariamente cuando obtenemos pérdidas en una cuenta de resultados significa que no entra dinero en la caja. Hablamos antes de las amortizaciones, ¿vale? Las amortizaciones no suponen salida anual de caja, puesto que son el gasto asociado a la aplicación de los elementos en los cuales hemos invertido a la actividad. Es decir, si yo he invertido 100.000 euros y amortizo 10.000 euros, los 100.000 euros, la salida de dinero se produjo antes de iniciar la actividad. El gasto, eso sí, lo repercuto en los 10 años de actividad, pero ese gasto no supone salida adicional de caja. Entonces, cuando tenemos las cuentas previsionales de resultados, el efecto de determinados gastos que nos suponen salida de caja pueden generar algunas distorsiones. Nosotros siempre lo que va a mandar en el cálculo es la generación de caja, pero sí está claro que si no hay una rentabilidad clara, difícilmente va a haber esa generación suficiente de efectivo. Muy probablemente pues, se quedará corto, ¿vale? Con respecto al ejemplo que estábamos viendo de las residencias, el acceso a la concertación genera rigidez en el gasto de personal. Vale, ¿qué he dicho? Traduzco. Estábamos diciendo que la normativa, una vez que entramos en concertación, nos obliga a contar con determinados perfiles profesionales en un número X por cada residente que tengamos, ¿vale? Y lo tenemos que tener sí o sí. Con lo cual, si en los 2 primeros años que hay más flexibilidad en la composición de la plantilla, yo no he completado todos esos perfiles profesionales, con total seguridad, cuando tenga que completarlos, voy a tener un incremento del gasto de personal. Y muy probablemente nos encontramos con casos en los cuales la rentabilidad, aunque tengamos plena ocupación, disminuye precisamente por esa rigidez del gasto de personal y por esa obligación de tener determinados perfiles una vez que accedemos a la concertación. Con lo cual, pues no nos extrañemos en estos casos de ese pequeño pico de sierra que hace la rentabilidad del proyecto cuando se accede a la concertación. ¿Vale? Los proyectos pueden no ser rentables, ¿vale? Pero lo que no se debe producir bajo ningún concepto es que no generen efectivo. Es decir, caja. Si yo en mis proyecciones de ingresos y gastos, cuenta de resultados y proyección de caja derivada, solo me encuentro valores negativos, puedo decir ya de antemano que el proyecto es absolutamente inviable, ¿vale?
Si la suma de esos flujos tenga unos poquitos al principio negativos y luego algunos positivos, me sigue dando negativo, el proyecto va a ser igualmente inviable. Esos son de los casos en los cuales la mera visualización de la cuenta de explotación y las proyecciones de tesorería te dan el resultado sin necesidad de aplicar ningún tipo de fórmula. ¿Ves? Aquí precisamente os lo indico. Si todos mis flujos son negativos, no necesito ni hacer el cálculo del BAN. Ya sé del tirón que es inviable. Lo comentábamos antes con la pregunta del compañero que preguntaba por la actualización del Plan de Viabilidad 2018. Debemos tener en cuenta el efecto de la inflación en nuestras proyecciones de ingresos y gastos. Pues muy probablemente en estos 2 próximos años vaya a tener la inflación un efecto muy relevante sobre las proyecciones de negocio, con independencia de ese cambio, de ese más que previsible cambio en la normativa si es que no se ha producido ya. Con lo cual, trabajos en los cuales se haya considerado un horizonte estable del 2% y estén en este primer tramo en el cual pues, no está muy clara la rentabilidad del proyecto, yo recomendaría que se hiciera una revisión porque se están literalmente desmadrando determinados costes. Van muy por encima los costes reales de lo que está reflejando el IPC. También a tener en cuenta el tipo impositivo. Ya comentamos en su momento que la ley de desindexación para el cálculo de la duración de las concesiones, de los plazos de concesión, no lo tenía en cuenta, pero como ahora estamos en la fase de estudio económico, nosotros sí lo vamos a tener, sí os vamos a pedir que lo tengáis en consideración. Bueno, si el potencial licitado es una persona física, los tipos impositivos son más reducidos. Si es una sociedad limitada, pues no nos apeemos del 25% por comodidad en el cálculo. Existen diferentes metodologías para analizar la viabilidad de proyectos, pero la más extendida sin duda es la del cálculo del BAN y el TIR. El BAN es el valor actual neto y TIR es tasa interna de rentabilidad. Estas dos metodologías de cálculo, como ya he repetido en varias ocasiones, de lo que se nutren es de los flujos de caja que genera el proyecto, ¿vale? Entonces, aplicando las fórmulas sobre los flujos de caja, pues determinamos si el proyecto tiene capacidad de retorno de la inversión realizada y cuál es su rentabilidad exacta, ¿vale? El BAN pues, surge de confrontar el dinero que salió de caja cuando se realizó la inversión inicial, más las entradas o salidas a esta a lo largo de los años de explotación de la actividad, y todo ello en el mismo plano temporal. Vale. Si el licitador tiene que realizar una inversión, ¿vale? En el momento inicial, es decir, a día hoy, tiene que salir, por ejemplo, pues 100.000 euros, ¿vale? Perfecto. Va a explotar una determinada actividad durante 5 años y va a conseguir, vamos a irnos a un ejemplo lineal, va a conseguir 10.000 euros sobre cada uno de estos 10.000 euros de caja sobre cada uno de estos ejercicios. ¿Vale? Entonces tengo una salida de caja de 100.000 y unas entradas de caja que suman 50.000. Y el BAN lo que me va a permitir es aplicando una tasa de retorno, saber si hemos retornado la inversión. ¿Vale? Básicamente eso es lo que nos sugiere el BAN. Cuando veamos algunos ejemplos de algunos casilleros de cálculo lo vais a entender rápidamente. La tasa interna de rentabilidad es la tasa de rentabilidad que se obtiene de la caja que estamos obteniendo y tiene que ser superior a la deseada. BAN y TIR van asociados, ¿vale? Van los dos de la mano. Entonces en el BAN
lo que hacemos es utilizar como tasa de retorno la rentabilidad deseada y la TIR lo que me va a decir es si esa tasa, si la rentabilidad real del proyecto está por encima, es igual o está por debajo de la tasa real, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar mucho en fórmulas, pues básicamente lo que os decía, pues cogemos los flujos de caja, los descontamos, nos los llevamos al momento inicial, el momento actual en el que estamos haciendo el análisis y le restamos la inversión inicial. La TIR, pues la fórmula es un poquito más compleja, pero básicamente la TIR es 0 cuando en el proyecto obtenemos una rentabilidad igual que la tasa de retorno que estamos exigiendo, ¿vale? No nos obsesionemos con las fórmulas. Hay hojas de cálculo y se operan de manera mucho más sencilla de lo que estos formulados revelan. Yo, como todavía soy de aquella generación donde nos obligaban a hacer el cálculo de la TIR a bolígrafo, pues me asusta menos, pero cuando lo haces en el ordenador ves que todo es infinitamente más fácil. ¿Vale? Algunas ideas intuitivas en torno al BAN y el TIR. Habíamos dicho que el BAN lo que hace es que, aplicada a una tasa de descuento, que es la rentabilidad que pedimos al proyecto, determina si se obtiene caja suficiente para retornar la inversión que estoy realizando. Es decir, si yo a día de hoy estoy invirtiendo 100.000 euros, los flujos de caja que obtenga a lo largo del periodo de explotación descontados al momento actual con la tasa de rentabilidad que quiero obtener, tienen que ser suficientes por lo menos para que empate. En ese momento consideraríamos que estamos en un supuesto neutro y si sale un valor positivo significa que esas cajas actualizadas al momento con las tasas de rentabilidad exigidas van a proporcionarme más dinero del inicialmente invertido, ¿vale? Si el BAN es negativo, pues lógicamente se rechaza el proyecto. ¿Por qué? Porque no me va a llegar caja suficiente para retornar esa inversión que he realizado. ¿Qué ocurre cuando el BAN es negativo? Pues que hacemos ese análisis inverso que os comentaba antes. ¿Qué factores tenemos que tocar para que encontremos la viabilidad del proyecto? Y en segundo lugar, tocaos esos factores son objetivos o son fruto de la necesidad de que me dé cero, ¿vale? Si el BAN da cero, pues lógicamente retornamos exactamente la inversión. Es decir, si a nuestros 100.000 euros le hemos pedido que nos den un 2% anual, conseguiríamos exactamente unos flujos que coincidirían con esos requerimientos de inversión. Teóricamente me sería indiferente. ¿Por qué digo que nos lo deberíamos pensar muy bien? Pues hombre, porque si le hemos hecho caso a la ley de desindexación y hemos aplicado una tasa de retorno del 2%, ¿vale? Y el BAN que me arroja es 0, pues estaríamos en una situación en la cual tendríamos que darle una buena pensada si nos interesa invertir 100.000 euros, gestionar con riesgo una determinada actividad, cuando puedo echarlo en deuda del Estado y al cabo del mismo periodo de tiempo me dan esa rentabilidad. ¿Vale? Entonces, no solo el BAN 0, ese escenario neutro asociado al BAN 0, me permite medir las fuerzas, sino que además me hace tomar perspectiva con respecto al esfuerzo. O sea, si es algo, no voy a decir que vaya de corrido, en lo cual tengo un expertise que está garantizado al 100% que va a ir a éxito la actividad sí o sí, pero bueno,
que si ciertamente tenemos experiencia y determinado currículum de éxito, pues bueno, el empatar, como dice mi cliente, pues es un mal menor. Seguramente vaya a salir la cosa bien, pero si no lo tengo muy claro, es una actividad novedosa, estoy iniciándome en algo nuevo o hay algún riesgo asociado mayor de lo pensado, pues ciertamente invertir ese dinero en otro tipo de productos financieros que me van a dar rentabilidad sin moverme de casa, pues es una alternativa a tener en consideración. Si el BAN es positivo, pues lógicamente aceptamos porque se recupera el dinero invertido y algo más. Ya es cuestión de medir si ese positivo es 1 euro o ese positivo es una cantidad un poco más razonable. Ahí la TIR es la que pone un poco en perspectiva el euro. Si ese euro de más significa que la TIR es convergente con la tasa de retorno, pues es indiferente. Pero si esos euros de más significa que, por ejemplo, de esa rentabilidad teórica del 2% me estoy yendo a una rentabilidad del 5%, pues oye, un 2 frente a un 5 en términos de análisis me puede resultar mucho más atractivo, ¿vale? Ya hemos dicho que los periodos concesionales superiores a 5 años, los supuestos de cálculo están más que tasados, ¿vale? La tasa de descuento es la que viene fijada por la rentabilidad media de la deuda a 10 años en los últimos 6 meses más 200 puntos básicos, ¿vale? Dicho así, pues chino malayo. Vamos a poner en perspectiva cuál es el impacto exacto de la elección de la tasa de descuento, ¿vale? A mí cuando me explicaban en la facultad la metodología BAN, pues vale, ya lo hemos resuelto. Perdonad. Cuando me explicaban el BAN, pues me decían que tomase como referencia de tasa de descuento la rentabilidad de los activos libres de riesgo, es decir, la deuda pública. También es cierto que eran unos años en los cuales la deuda pública del Estado pues tenía algo más de rentabilidad. Y también es cierto que yo creo que veníamos de unos años en los cuales los empresarios no estaban muy pendientes del tema de la rentabilidad. Y bueno, en fin, la mentalidad del empresario era el tirarse a la piscina o echarlo a lo seguro, con lo cual el marco de referencia pues sí estaba relativamente bien ajustado a esa deuda pública. No obstante, cuanto mayor es el riesgo de la inversión, la lógica económica nos dice que mayor tiene que ser la tasa de descuento aplicada. O sea, si yo voy a arriesgar mucho, la retribución por ese riesgo tiene que ser elevada. Es decir, si yo voy literalmente a tirar 100.000 euros, le voy a pedir unos tipos de interés muy elevados. Si esos 100.000 euros que voy a invertir van a una inversión muy segura, pues puedo relajarme lógicamente en las tasas de descuento. ¿Cómo se decide la tasa de descuento adecuada? ¿Vale? Bueno, pues hay múltiples bases a las cuales podemos recurrir. Si tenemos una mentalidad conservadora, pues siempre vamos a echar mano de la deuda del Estado. Yo, como he dicho antes, suelo echar mano de Inverco. O en algunos casos también se echa mano de la rentabilidad, de datos sectoriales de rentabilidad de la actividad, ¿vale? En cualquier caso, ¿cuál es el impacto que va a tener sobre nuestro análisis
el hecho de que elijamos una tasa u otra. ¿Vale? Pues os he puesto estas tres tablas. ¿Vale? En la primera tabla, la que tenemos a la izquierda, ¿vale? La que hemos aplicado una tasa de descuento del 11,49%, es la que yo elegí, ¿vale? Porque se corresponde con la rentabilidad que obtenía un determinado vehículo de inversión a 10 años, que es además el horizonte temporal que aquí estaba analizando. ¿Vale? Pues aplico este 11,49% de tasa de descuento. Esta es la inversión inicial, esto es lo que se invierte en el proyecto antes de ponerlo en marcha, y estos son los flujos de caja que voy retornando del proyecto. ¿Vale? Como veis, los 10 flujos de caja son positivos. Y cuando los he descontado a una tasa de rentabilidad del 11,49%, es decir, este lo he traducido a dinero del año cero, este lo he traducido a dinero del año cero, este lo he traducido a dinero del año cero con esta tasa de descuento, me dice que no solo cubro los 113.000 euros, sino que además le gano 10.000 eurillos. ¿Vale? Entonces, ante la disyuntiva de invertir en este vehículo que me proporciona un 11,49% de rentabilidad o invertir en la actividad, si invierto en la actividad, me voy a llevar 10.000 eurillos más que con el producto de inversión, lo cual equivale a una rentabilidad del 13,69%. Es decir, voy a tener 2 puntos y pico más de rentabilidad de lo que le exigía inicialmente. Pues desde mi punto de vista, el proyecto es viable, ¿vale? Ahora, vámonos a un economista un poco más relajado. Y este dice, va, pues yo creo que esto con un 4,25% de tasa de rentabilidad que le exija, puedo tirar, ¿vale? Bueno, pues los mismos flujos de caja, veis que en ninguno de los tres ejemplos varía el flujo de caja ni la inversión inicial. Los mismos flujos de caja traídos al momento inicial a una tasa de descuento del 4,25, me dicen que voy a obtener 61.000 euros más que si invierto en un vehículo al 4,25%. Y la tasa de rentabilidad, pues bueno, 13,69% frente a un 4,25%. Es decir, si yo no le pido gran cosa en términos de rentabilidad al proyecto, el flujo es potente. Si soy un poquito más exigente, el flujo es algo más relativo, ¿vale? ¿Qué pasa si el economista que realiza el proyecto pues, es un friki de las Bitcoin, por ejemplo? Pues dice, pues menos de un 38% no le voy a pedir, porque es lo último que me ha dado Ethereum en las cotizaciones que he visto esta mañana. Vale, pues estos mismos flujos de caja positivos que anteriormente nos daban un resultado de BAN positivo, cuando les exijo un 38% de rentabilidad, me dicen que no se cubriría la inversión. Con lo cual, fijaros hasta qué punto es determinante a igualdad de flujos de caja la tasa de descuento que elija. Fijaros hasta qué punto es relevante lo que nos dice la ley de desindexación. Porque si en los últimos años hemos estado aplicando tasas de descuento del 2% sobre unos flujos de caja que de por sí ya venían sobredimensionados porque no tenían en cuenta el impuesto, no tenían en cuenta los impuestos, los horizontes temporales que nos estarían proponiendo serían inferiores a los que resultarían de aplicar unas tasas más acordes al mercado de inversión y con unos flujos en los cuales se tenga en cuenta que va a haber que pasar sí o sí por la caja de Hacienda. ¿Vale? Esto os pone un poco en perspectiva para que, aunque
aplicando al pie de la letra lo que nos dice la ley de desindexación, nos salga un horizonte temporal, pues yo qué sé, pues supongamos que en este caso no lo tengo calculado, pero yo creo que en este caso aproximadamente se podría ir a 7 años si aplicamos ley de desindexación. Sí, 7, sí, yo creo que estaría en torno a 7 años, ¿vale? Incluso 6. Me atrevo a decir que estaría entre 6 y 7 años, ¿vale? Si tenemos un pool de posibles licitadores, era lo que os decía, vamos a echarle un vistazo a quién se está presentando, porque el que no tenga experiencia, el que se esté lanzando a la piscina, tiene todas las papeletas para pasarlo mal, porque el análisis estrictamente económico, utilizando tasas de descuento relativamente laxas, primero acomoda mejor a 10 años, perdón, me iría más a este sería el objetivo. Se acomoda mejor a 10 años y sin embargo le vamos a decir que 6-7 años. Es decir, en 7 años, 6-7 años tiene que conseguir lo que en condiciones normales se le pediría a 10. Pues bueno, pues por no pelearme mucho con el legislador, ahí lo voy a dejar. Simplemente quiero que reflexionéis al respecto y tengáis claro pues que las metodologías tienen su truco y en función de determinadas variables que yo pueda tocar, se puede hacer a igualdad de condiciones más digerible un proyecto o no. Concluir si un proyecto es económicamente viable o no, pues no viene derivado de la mera obtención de un VAR y de un determinado valor de VAN y TIR, sino que al final es la puesta en conjunto de todas las hipótesis que se han aplicado dentro del cálculo del estudio de viabilidad, sin perder de vista pues, que vamos a tener una marcada filosofía posibilista, ¿vale? De tal manera que las conclusiones, aunque vengan avaladas por los cálculos de la metodología VAN y TIR, van a ir enriquecidas por determinados aspectos que hayamos ido viendo dentro del estudio y sobre los cuales pues, habrá que hacer referencia para que sean tomados en consideración a la hora de decidir sobre una determinada inversión o no. Por lo cual, no nos quedemos con que si la VAN y el TIR si me dan positivo, ya es viable per se. Bueno, pues habrá, como decía, determinadas condiciones que tengamos que poner encima de la mesa para que sean tenidas en cuenta. Ahora lo veremos en el ejemplo. He querido coger un estudio económico financiero de un café-bar asociado a una piscina municipal, ¿vale? Pues como decimos, pues es un café-bar que está situado en el recinto de una piscina municipal que fue inaugurada en el ejercicio 2018. En principio, pues la vocación de explotación es claramente estacional, ¿vale? Aunque bueno, pues en la inspección visual pues se ha visto que hay pistas de pádel dentro del mismo recinto y que en la zona además hay un bajo número de establecimientos hosteleros, ¿vale? Con lo cual podemos plantear una hipótesis que trascienda a la explotación meramente estacional. El aforo son 43 personas y puede disponer de 8 mesas de espacio en terraza, que supondrían 32 personas extra de aforo. En este caso, ¿por qué es fundamental el disponer de estos datos? Pues porque lógicamente la capacidad legal que tengamos de nuestro aforo es el que nos va a dar el potencial de consumo con un número determinado de rotaciones. Aquí la hipótesis de cálculo, la manera de calcular los ingresos no viene tan rodada como con el centro residencial, porque aquí ya, si bien tenemos un aforo máximo, no está garantizado de ninguna manera el aforo máximo. Existen rotaciones porque
pues tenemos desde la persona que pueda venir a tomarse un café, que se lo toma en 5 minutos express y se va, hasta pues los que han estado echando una pachanga de pádel y se tiran 2 horas de cerveza comentando las mejores jugadas, hasta la familia que está en el verano y que pues se va a tomar el bocadillo y que está 3 horas sentados en la mesa exterior haciendo determinadas consumiciones. Incluso la tipología del establecimiento y cuál sea la oferta que vaya a realizar con respecto a esas bebidas y esas comidas va a determinar cuál es el ticket. Con lo cual aquí estaríamos con un limitante por encima, con un techo, pero con múltiples variables con respecto a cuál es P y cuál es Q en la conformación de los ingresos. Lo que nos interesa, inversión. Pues realizar una inversión de ese establecimiento. Vale. El ayuntamiento realizó una inversión de 164.000 euros. No sé si logro que lo veáis por ahí. No, a ver. No, aquí está, 164.000 euros. Esto es la inversión total que realizó el ayuntamiento en cuestión en el recinto de la cafetería bar, ¿vale? Está totalmente equipada y nosotros estimamos que lo más que tenía que hacer el licitador pues era comprar equipos informáticos y las aplicaciones, ¿vale? En este cuadro ya podéis ver, ¿o no? ¿O me lo he comido? Pues creo que me lo he comido. Vale. Pues me he comido una tabla, os pido disculpas. No, las amortizaciones. Me he comido la tabla de amortizaciones. Bueno, falta una tabla en la cual se ha calculado la cuota de amortización asociada a estas inversiones, ¿vale? Os digo el resultado final. El canon anual que tendría que pagar en base a la amortización anual de las inversiones realizadas, no obstante, te vuelvo a pasar con la tabla para que se lo vuelvas a enviar. El resultado del canon son 12.000 euros anuales, ¿vale? Como decía, la estimación de la demanda, es decir, la parte de dentro de la conformación de los ingresos, la parte de lo que sería Q, como no lo tenemos tan fácil como en las residencias, nosotros tuvimos que echar mano a un informe que hay de la Junta de Andalucía con respecto a los hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. ¿Por qué? Pues porque la instalación al final está en un espacio deportivo y va a ser ese el elemento tractor, ¿vale? Desde el punto de vista de la explotación, como teníamos actividades que se podían realizar durante todo el año, que son las asociadas al pádel, pues consideramos que es factible que ese establecimiento pueda estar operando anualmente. Bueno, pues nos salió aquí este cuadro final con las proyecciones de ingresos, de tal manera que con la capacidad que teníamos, el número de turnos diarios y los porcentajes de ocupación, nos fuimos a una ocupación potencial de 46.440, ¿vale? A lo cual aplicamos unos tickets medios a un número medio de servicios por cada uno de los turnos que componían los 46.440 servicios estimados teníamos determinados, ¿vale? Y sobre ello diseñamos 3 escenarios. Un escenario pesimista, un escenario neutro y un escenario optimista, ¿vale? Con esos escenarios, pues lógicamente el pesimista suponía que se conseguían un 60% de los ingresos potenciales, que eran estos que habíamos calculado aquí. El neutro, que como habíamos definido antes, es el que ni ganamos ni perdemos, sino que recuperamos al 100% la inversión, va asociado a una ocupación del 66%, y el optimista va asociado
a un porcentaje de consecución de ingresos del 70%. Las ocupaciones asociadas a esta consecución de los ingresos son las que veis aquí, que son las que nos permitían considerar que eran unos supuestos medianamente viables con respecto a lo que habíamos visto en los hábitos deportivos y comparados con la población del municipio. Con lo cual, pues este marco de escenarios tiene un rato de estudio, pero tiene una base sólida por cuanto que no hemos sacado el dedo por la ventanilla y hemos considerado que podía llegar gente a la piscina como si no hubiera un mañana, sino que ciertamente hay toda una base estadística con respecto a cómo se comportan los ciudadanos andaluces con respecto a esos deportes, siendo la palanca que atrae al establecimiento el deporte. Y esta no sé por qué se ha colado aquí. Bueno, no sé, está exacta. Ah, vale, sí, ya sé. Esta tabla corresponde a la proyección del año completo. Pero como habíamos visto, tenía también capacidad para poner mesas en exterior y la piscina que se explota fundamentalmente en verano, pues hicimos el estudio paralelo de qué ingresos se podrían obtener con los 62 días que calculamos que podía estar en explotación la terraza asociada al uso de la piscina en verano. De tal manera que, bueno, pues siguiendo los mismos porcentajes de consecución de ingresos y asociados a los mismos porcentajes de ocupación, pues obtuvimos las siguientes proyecciones de ingresos, ¿vale? Retomo una clave en la cual he incidido anteriormente. Pensemos siempre en dimensionar adecuadamente la inversión al servicio que queremos prestar, ¿vale? No perdáis de vista que estamos hablando de una inversión en una cafetería bar, de una piscina de verano con pistas de pádel de 160 y tantos mil euros, con una proyección de canon anual de 12.000 euros, ¿vale? Tengamos de momento eso en perspectiva. Y, reitero, pensemos en la adecuada dimensión, el adecuado dimensionamiento de las inversiones con respecto a los servicios que queremos prestar, ¿vale? La estructura de costes se compone de los costes de explotación, que son básicamente las materias primas que se utilizan en el servicio, pues las bebidas, la comida. Costes de personal, canon de explotación, amortizaciones de la parte de inversión del licitador y otros gastos de explotación, ¿vale? Los consumos de explotación. Lo que hicimos fue tomar medias sectoriales. Tenemos además amplia experiencia con clientes del sector de hostelería y las materias primas pues son el 15% en desayunos, el 30% para almuerzos y el 20% para las meriendas. Es decir, de cada euro que pagamos en el desayuno, pues 15 céntimos es la materia prima. De cada euro que pagamos en el almuerzo, 30 céntimos son la materia prima y en las meriendas, pues de cada euro que pagamos, 20 céntimos materia prima. Los costes de personal. Aquí voy a hacer hincapié en lo que está reseñado en negrita. Tengamos en cuenta cuál es el rol que adoptan los promotores del proyecto dentro de la explotación. Si los promotores son un camarero más o un cocinero más, digamos, parte de su retribución va a entrar dentro de la propia estructura de costes a través del gasto de personal. Si son gestores, es decir, si puede ser un tío como yo que se le ocurre que licita, gana y contrata todos los profesionales que tienen que prestar el servicio, la perspectiva empieza a cambiar, ¿vale? Nosotros hicimos una estimación pues, que hacían falta pues, jefe de cocina, cocinero, jefe de bar y 2 camareros. Y con eso, más o menos, se podía dar el servicio. Hicimos las correspondientes proyecciones de costes
teniendo en cuenta los salarios que me figuran en el convenio colectivo de hostelería de Granada en el momento en el que se realizó el estudio. ¿Vale? El canon de explotación anual, ya hemos dicho, 12.000 euros. Las amortizaciones, como había poca inversión por parte del licitador, 360 eurillos al año. Y otros gastos de explotación, estimamos unos 25.000 euros. ¿Vale? No preveíamos ingresos adicionales netos vía subvención, ya lo hemos dicho. Si la subvención es absolutamente necesaria para dar viabilidad, nos lo pensamos. De hecho, consideramos que no es viable. Si es un añadido que llega, pero la actividad per se es viable, todo importe que venga es bienvenido, sobre todo si suma. El adjudicatario, como ya hemos visto, no tiene que asumir inversiones relevantes y las puede pagar fácilmente con fondos propios. Y en este caso, el caso tiene algún año, el IPC previsto es del 2% anual. Ahora me lo pensaría, porque los clientes de hostelería en estos últimos meses están amargados con el incremento del precio de las materias primas. ¿Vale? Como hemos dicho, el escenario pesimista se basa en unas hipótesis en que, partiendo de un 60% de consecución del potencial de ingresos y con una tasa de crecimiento del 5% hasta el cuarto año, sí, esas son las condiciones, pero es que me he adelantado en el resultado. Bueno, las condiciones son que se alcanza el 60% del potencial de ingresos y que estos ingresos crecen al 5% hasta el cuarto año. Después se mantienen estables y solo suben a nivel del IPC. El neutro, el supuesto de partida es la consecución del 66% de los ingresos y en el optimista el 70% de los ingresos. Y ya me he adelantado, dentro del pesimista no se alcanzan flujos de caja. Con ese 60% de consecución de los ingresos y aunque crezca a la tasa prevista, no hay caja. Como no hay caja, no se puede recuperar la inversión, con lo cual en esa condición, en esa hipótesis de cálculo es inviable. El neutro, lo hemos diseñado nosotros y se recupera la inversión. Y el optimista, pues lógicamente, obtiene el retorno y nos da una rentabilidad adicional. Esta sería la proyección de resultados y de caja del escenario pesimista. Como podéis ver, pues todos los flujos son negativos, con lo cual yo ya simplemente viendo esto, si a una caja que no llega le tengo que pedir que se recupere una inversión, pues de cajón que no es viable. En la neutra, pues tenemos un primer año de travesía en el desierto, puesto que perdemos 5.000 eurillos de caja. El segundo año ya prácticamente vamos a neutro y en el tercer, cuarto y quinto año son más que suficientes como para que retorne la inversión de manera exacta. Y en el optimista, pues los flujos, sobre todo en el cuarto y quinto año, pues son mucho más holgados. Los cuadros, pues lo que os anticipaba. Si tengo que invertir 3.600 euros y lo que estoy haciendo es perder caja todos los ejercicios, pues el pesimista me supone un menos 48.000 euros en términos de caja. El neutro, pues como dice mi cliente, empatamos y en el optimista estaríamos obteniendo 23.000 euros adicionales a la recuperación de la inversión. Y bueno, pues la rentabilidad sería una pasada, puesto que estaríamos al 113% cuando le hemos pedido un 11%. Pues bueno, pues estaría bastante bien. Analizado el conjunto de datos presentados, el diagnóstico, lógicamente, es que el proyecto de explotación de este café-bar asociado a piscina municipal es viable. Pero, ojo, como decía, el análisis es mucho más profundo y hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y es que el nivel de urbanización del entorno era relativamente moderado. Es decir, todavía quedaban muchas parcelas por construir. Con lo cual, el tránsito en la explotación pues puede ser algo más lento de lo inicialmente esperado. Es decir, ojo porque, a ver, técnicamente
las estadísticas nos dicen que se pueden alcanzar esos niveles de ocupación, pero el entorno está todavía un poquillo despoblado. Con lo cual no es lo mismo que estés rodeado de casas y que los residentes vean que tu establecimiento está ahí, a que no haya demasiados residentes y los que tienen que venir a tu establecimiento tengan que saber, tengan que recibir algún tipo de publicidad o similar de que está. ¿Vale? El arranque puede ser un poquito más lento, ¿vale? De producirse ese arranque más lento, pues ¿cuál era la recomendación? Pues modificar la configuración del servicio, en lo cual pues creíamos que entre semana el turno de mañana pues es prescindible, puesto que las actividades deportivas pues pueden estar más asociadas durante el curso con las actividades de niños y tal. Los mayores pues tienen sus obligaciones profesionales y quizá pues la actividad se pudiera concentrar en ese arranque lento más por las tardes. Entonces, si solo das servicio por la tarde, tienes garantizado tránsito de gente y puedes rentabilizarlo mejor. El cambio en la propuesta de restauración del café puede elevar el ticket medio y al mismo tiempo reducir la rotación prevista de las mesas. Pues si me estoy quitando las mañanas, me estoy quitando los desayunos. Es decir, ya me voy a un ticket más asociado a un snack bar por las noches, pues tarde-noche. Pues la merienda, pues el café, la cerveza con la tapa o alguna ración si hay un número determinado de jugadores del pádel que salen o incluso un bocadillo, en fin. Puede cambiar la propuesta. La recomendación concreta, pues también le decíamos al ayuntamiento en este caso, pues que si amplía las actividades, principalmente en instalaciones techadas, pues se puede consolidar, puede contribuir a consolidar la actividad. Pues si ahora mismo solo tengo el pádel y la piscina van en verano y el pádel todo el año, pues dependo de que efectivamente haya mucha atracción del pádel. Sin embargo, si soy capaz de, dentro de la política que tenga el municipio de actividades deportivas, pues hacer más, dotar de más instalaciones, pues más flujo de gente va a ir al establecimiento. Y también recomendábamos pues, que el licitador tuviera otros establecimientos a fin de beneficiarse de economías de escala. Pues bueno, si tengo 3 restaurantes más, pues tengo mejor capacidad de compra que si solo tengo este. Si tengo 3 establecimientos más, pues me puedo a lo mejor en la rotación de camareros no tener que hacer contrataciones específicas para este establecimiento, de tal manera que, bueno, pues en momentos de, sobre todo cuando haces un poco explotación de guerra, pues los vas moviendo de un momento a otro y no tienes pérdidas asociadas a medias jornadas completas, sino que te centras exclusivamente en la explotación. Y hasta aquí la tortura. Espero haber sido en la medida de lo posible ameno